Buen día, mi grupo está formado por Erika Moreno, Lina Pinzón y quien les habla Luis Pulido y vamos a exponer sobre el sistema de transporte a través de membranas. Para generalidades acerca de la membrana plasmática, se debe tener en cuenta que la membrana plasmática es aquella que recubre la célula y separa su interior de su exterior. Y esta estructuralmente se encuentra conformada por una bicapa lipídica semipermeable que tiene la capacidad de excluir, absorber y excretar sustancias en cantidades específicas, el cual es su principal objetivo. Esta se encuentra principalmente conformada por lípidos, entre los que se encuentran los fosfolípidos, los cuales tienen un extremo polar eh, correspondiente al grupo fosfato y un compuesto polar conformado por una cadena hidrocarbonada. Los glucolípidos, que son aquellos que se encuentran en la superficie y se encuentran conformados por carbohidratos y lípidos, y el colesterol, que no se encuentra directamente unido a la bicapa lipídica, sino que este se encuentra unido por medio de lípidos y actúa inmovilizando los primeros carbonos de las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos, haciendo la membrana menos deformable y con mayor fluidez. Por último, encontramos las proteínas, las cuales se pueden clasificar en proteínas integrales que se encuentran directamente al interior de la membrana plasmática o proteínas transmembranales que se encuentran en la superficie de la membrana plasmática. Para que se lleve a cabo el transporte entre la membrana plasmática se deben tener en cuenta dos condiciones entre las que se encuentran la permeabilidad, la cual es la probabilidad de restringir los solutos que se puedan pasar a través de la membrana de acuerdo a la solubilidad, selectividad y la disponibilidad energética en forma de ATP. Termodinámicamente, el transporte de las sustancias a través de las membranas citoplasmáticas se encuentran relacionados con las concentraciones de las sustancias al interior y al exterior de la célula, y eso se pueden relacionar con el potencial químico o con la energía libre de Gibbs, como se expresa en la primera ecuación. A partir de esta primera ecuación se puede establecer una relación entre la energía libre de Gibbs y la relación de las concentraciones en el interior y al exterior de la célula, que es directamente proporcional y lineal entre sí. Eh, el transporte se ve favorecido hacia el interior de la membrana cuando la concentración de una sustancia en el interior es mayor que en el exterior, pero cuando la concentración en el interior es menor que en el exterior, el transporte se ve favorecido hacia el interior solamente cuando hay acoplado un proceso exergónico como puede ser la hidrólisis del ATP. Ese se encuentra expresado por la ecuación número 2 y para el transporte de iones se debe tener en cuenta las cargas de los iones, cationes o aniones, y este recibe el nombre de potencial electroquímico. Para este se debe tener en cuenta Z sub A, que es la correspondiente carga iónica de la sustancia que se transporta, y F, la constante de Faraday. Para hablar de los tipos de sistemas de transportes y funciones, hay que considerar que se pueden clasificar principalmente en función del consumo de energía metabólica, en lo que se les denomina el transporte pasivo y el transporte activo. Inicialmente vamos a hablar del transporte pasivo y hay que tener en cuenta que este se caracteriza por el no emplear energía. En este sistema el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. El transporte pasivo se puede dividir en dos grupos según la necesidad de la presencia de una proteína transportadora o no, clasificándose en transporte pasivo y libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador mediado por la presencia de proteínas, como si lo realiza el transporte pasivo inmediato. Entonces, inicialmente tenemos el transporte pasivo y libre, o también denominado difusión simple. Este se produce pues como consecuencia de la energía térmica de la materia. Cualquier molécula tiende a moverse de forma independiente y al azar y se dispersa o se disemina de manera que la situación de equilibrio dinámico, su distribución es uniforme. En este sistema de transporte es el más sencillo y se emplea para las moléculas de carácter neutro, donde el flujo neto viene dado por la ley de Fick, que acá está al lado derecho, y hay que tener en cuenta que el signo menos de esta ecuación se debe a que el flujo neto va a favor del gradiente de la zona de más concentración, como se observa en esta imagen, a menor concentración.
como algunos ejemplos de este tipo de transporte son el oxígeno diatómico, el dióxido de carbono, el agua y algunos solutos liposolubles de peso molecular bajo como la urea. Dentro de este tipo de transporte pasivo libre tenemos la ósmosis, la cual es una clase especial de difusión que se define como el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable que separa dos compartimientos acuosos que dejan pasar el agua pero no los solutos. Dentro de este proceso pues hay un concepto importante el cual se denomina el volumen celular y este garantiza que los procesos metabólicos que suceden puedan desarrollarse normalmente. Teniendo en cuenta este concepto, se define un nuevo concepto denominado tonicidad. Esto indica la afectación del volumen celular en una solución concreta y se resume pues de la siguiente manera como se muestra en esta imagen, donde si al introducir una célula en solución el volumen celular disminuye es hipertónica, mientras que si el volumen celular no varía es isotónica y si el volumen celular disminuye es hipotónica. Ahora la clasificación del transporte que requiere la presencia de una proteína de membrana para ser transportado el soluto, tenemos pues el transporte pasivo y mediado, el cual es llevado a cabo por ionóforos, porinas, canales iónicos, acuaporinas y proteínas transportadoras. Acá tenemos el ejemplo pues de un ionóforo que se puede ser un ionóforo transportador o un ionóforo formador de canal. Dentro pues de la subclasificación de este pasivo y mediado pues tenemos la difusión libre a través de proteínas transportadoras o proteínas canales. En el caso de las proteínas transportadoras, estas se pueden clasificar en tres grupos, que son unitransportador, en el que solo se mueve un soluto, cotransportador, que se mueven dos solutos en la misma dirección, y contransportador o antitransportador, que se mueven dos solutos en direcciones contrarias. Para hablar del transporte activo, decimos que este tipo de transporte corresponde al transporte en el que se produce un consumo de energía. Esto se ha debido a que el movimiento del fluido se realiza en contra del gradiente de potencial químico o electroquímico. Las proteínas que se encargan del transporte tienen las mismas propiedades que aquellas que realizan la difusión facilitada. La única diferencia es que para su funcionamiento requieren de energía. Dentro del transporte activo está el transporte activo primario y el secundario. El primario, en este tipo de transporte, el consumo energético, que generalmente es de ATP, se encuentra acoplado directamente al movimiento del soluto que se desea transportar. Un ejemplo de este tipo de transporte es la enzima sodio-potasio ATP-ASA, la cual se encuentra presente en la mayoría de las células animales. Esta enzima se encarga de bombear cationes de sodio hacia afuera de la célula y cationes de potasio hacia adentro de la célula, lo cual mantiene los gradientes de concentración a través de la membrana. El transporte activo secundario, en este tipo de transporte, el consumo de energía se realiza con el fin de generar un gradiente químico o electroquímico, el cual se convierte en un depósito energético que se gastará para el empuje del soluto a transportar. De esta manera, mientras que la energía se disipa por la desaparición del gradiente, se produce el arrastre de la sustancia que interesa que se mueva en contra del gradiente. Dentro del transporte activo también tenemos el transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana sin la necesidad de una relación con los componentes de la misma. Para esto se usa la formación de vesículas con la propia membrana y en el interior de las membranas se sitúan los solutos para su desplazamiento. Dentro de este tipo de transporte existen tres tipos. El primero es la endocitosis. La endocitosis corresponde a un mecanismo por medio del cual las células introducen moléculas grandes, partículas extracelulares e incluso células pequeñas. Cuando las sustancias son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis, mientras que si se encuentran en solución, se llama pinocitosis. Por otro lado está la endocitosis mediada por receptores, el cual es el mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocida por receptores de la membrana plasmática. Un ejemplo de esto es la incorporación de colesterol en las células de los mamíferos. El segundo tipo es la exocitosis. La exocitosis corresponde al proceso por medio del cual se secretan diferentes tipos de moléculas contenidas en la vesícula citoplasmática de una célula al espacio extracelular. Un ejemplo de esto son las proteínas, pero estas realizan su función biológica en el exterior. El tercer tipo es la transitosis.
La transcitosis corresponde a un conjunto de procesos que permite el paso de macromoléculas desde un espacio extracelular a otro, es decir, desde el dominio de una membrana al dominio de otra totalmente distinta. La transcitosis implica la combinación de los procesos de endocitosis y exocitosis. Finalmente tenemos otro tipo de transporte que es el transporte a través de epitelio. Un epitelio funciona como una línea de separación, la cual divide compartimentos líquidos corporales de diferente composición química. Los epitelios se caracterizan por poseer 4 características que les permiten funcionar como barreras, las cuales son: la primera es que se organizan como una lámina continua de células. La segunda es que las células disponen de una orientación diferenciada. Una de sus caras es la cara basal y la otra apical, que son de morfología distinta. La tercera es que las células epiteliales reposan sobre una membrana o lámina basal, la cual sirve para fijarlas y para limitar el transporte a través de iones y pequeñas moléculas. Finalmente, las células epiteliales están unidas entre sí por medio de uniones intercelulares muy especializadas. El proceso de transporte a través de epitelios se puede realizar haciendo uso de los espacios intersticiales del mismo, lo cual se conoce como vía paracelular. También dicho transporte se puede realizar atravesando la célula epitelial mediante el cruce de las membranas celulares y el citoplasma, el cual se denomina vía transcelular. Finalmente, tenemos las referencias que se utilizaron para la elaboración de la exposición. Muchísimas gracias por su atención.